Hay secretos que no se gritan. Secretos que se susurran en pasillos oscuros, que se pudren detrás de paredes gruesas, en pueblos donde el poder tiene un nombre y un rostro, donde el silencio se compra con favores y la verdad se entierra bajo capas de miedo. Hoy no vamos a hablar de un monstruo de película. Hoy vamos a hablar de un hombre al que todos llamaban benefactor, un alcalde, un pilar de su comunidad, un hombre que construía escuelas con una mano y con la otra encerraba un horror inimaginable. Esta es la historia de una familia que nunca debió existir, de un poder que corrompió hasta la sangre y de un sistema diseñado, no para proteger a los inocentes, sino para proteger a los culpables. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Bienvenidos al infierno que algunos llaman hogar, al abismo que se esconde a plena luz del día, si tienes el valor de mirar, de escuchar, de sentir la incomodidad de una verdad que la sociedad prefiere ignorar. Entonces quédate, suscríbete, porque estas son las historias que deben ser contadas, las que nos recuerdan que el mal, a menudo, lleva traje y corbata, y sonríe en las fotos de los periódicos locales. San Mateo de la Sierra, en el estado de Hidalgo. Un pueblo suspendido en el tiempo. Montañas verdes, aire limpio, calles empedradas, y un hombre que lo era todo. Ricardo Montes, el alcalde. Era el año 2018. Javier Rojas era un joven periodista, idealista, quizás ingenuo. Lo enviaron desde un periódico de Pachuca a escribir un artículo de color, una pieza sobre el milagro de San Mateo, sobre el alcalde que había traído prosperidad, que había pavimentado las calles, renovado la plaza principal, construido un nuevo centro de salud. Un trabajo fácil, una historia positiva. Javier llegó con su cámara y su libreta. Entrevistó a la gente. Todos decían lo mismo. Don Ricardo es un santo. Ha hecho más por este pueblo que nadie. Un hombre de familia, dedicado. Su esposa oficial, Elena, era la presidenta del DIFE municipal. Una mujer elegante, siempre sonriente. Sus dos hijos adolescentes, estudiantes ejemplares en colegios privados de la capital. La familia perfecta, la fachada perfecta. Pero Javier tenía un instinto. Una sensibilidad para las grietas en las superficies pulidas. Notó algo extraño. El círculo íntimo del alcalde era impenetrable. Leal hasta el fanatismo. Cualquier pregunta que se desviaba del guión oficial era recibida con miradas frías, con silencios incómodos. Un día, mientras fotografiaba la escuela primaria recién pintada, un niño se le acercó. Tendría unos 7 años. Le mostró un dibujo, hecho con crayones de cera, una casa grande, como la del alcalde, y figuras de palitos. Un hombre alto, una mujer, y 3 niños pequeños. No 2, 3. Y uno de ellos estaba encerrado en una habitación con la ventana tachada de negro. ¿Quiénes son?, preguntó Javier, agachándose. El niño no respondió. Solo señaló la colina que se alzaba detrás de la mansión del alcalde. Luego, una maestra salió corriendo. Le arrebató el dibujo al niño. Lo tomó de la mano con fuerza. «No molestes al señor periodista», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y se lo llevó. Javier se quedó allí, de pie, con una sensación de frío en el estómago. El dibujo era torpe, infantil, pero la imagen del niño encerrado se le clavó en la mente. Algo estaba mal, muy mal. La historia positiva que había venido a escribir comenzaba a desmoronarse. En su lugar emergía una sombra. Una pregunta silenciosa que nadie en San Mateo de la Sierra se atrevía a formular.
¿Qué más escondía el hombre que todos admiraban? Javier dobló la esquina de la calle principal. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. Pero para él ahora olía a secreto, a mentira. Decidió quedarse unos días más, sin decirle a su editor. Por su cuenta, esa decisión cambiaría su vida y destruiría la de otros. La curiosidad de un periodista es una bestia hambrienta. Javier empezó a observar, a escuchar. Se sentaba en el café de la plaza durante horas, fingiendo leer. Pero sus oídos captaban los fragmentos de conversaciones, los susurros que se apagaban cuando él miraba. Hablaban de los otros, de los de la loma. Nadie daba nombres, nadie daba detalles. Era un conocimiento tácito, un fantasma colectivo. Siguió el camino de tierra que subía por la colina que el niño había señalado. El que pasaba por detrás de la propiedad del alcalde. Era un camino poco transitado, casi borrado por la maleza. A unos 500 metros de la mansión principal, oculta por una arboleda espesa, había otra casa, más pequeña, descuidada. Las ventanas estaban sucias, la pintura descascarada. No había jardín, solo tierra apelmazada. Parecía abandonada, pero no lo estaba. Una delgada columna de humo salía de la chimenea. Javier sintió un escalofrío. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Se escondió detrás de unos matorrales. Esperó. Horas. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Entonces, la puerta principal de la mansión del alcalde se abrió. Ricardo Montes salió. Miró a su alrededor como un animal cauteloso. Y en lugar de dirigirse a su coche, caminó hacia el sendero de tierra, hacia la casa escondida. Javier contuvo la respiración. El alcalde no llevaba su traje de político. Llevaba ropa sencilla. Y en sus manos, una bolsa de supermercado. Como un padre de familia cualquiera volviendo a casa. Tocó la puerta de la casa oculta. 1, 2, 3 toques. Una pausa. 2 toques más. Un código. La puerta se abrió lo justo para dejarlo pasar, y se cerró de golpe. Javier se quedó inmóvil. El silencio de la colina era total, roto solo por el canto de los grillos. Quería irse, correr de vuelta a la seguridad de su hotel, olvidar lo que había visto. Pero la imagen del dibujo del niño volvió a su mente. El niño encerrado. No podía irse. Esperó hasta que la oscuridad fue completa. Se acercó a la casa. Las cortinas estaban corridas, pero un hilo de luz se filtraba por una de ellas. Se pegó a la pared. El adobe estaba frío y húmedo. Podía oír voces, apagadas. La voz autoritaria del alcalde y otra voz. Una voz de mujer, suave, monótona, y el llanto ahogado de un niño. Javier sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del horror puro. Sacó su teléfono. Con las manos temblorosas, activó la cámara. Apuntó al resquicio de luz. La imagen era borrosa, granulada, pero se distinguían las siluetas. El alcalde, de pie. La mujer, sentada, con la cabeza gacha. Y 3 niños, pequeños, pálidos, mirando al suelo. No se movían, no hablaban. Parecían muñecos de porcelana rotos. Y entonces vio el rostro de la mujer. Por un segundo, levantó la cabeza. Y la luz de la bombilla desnuda iluminó sus facciones. Javier casi suelta el teléfono. La conocía. Había visto su foto en la casa principal del alcalde, en un viejo álbum familiar que la esposa de Ricardo le había mostrado con orgullo. Era Sofía, la hermana menor del alcalde, la que, según la historia oficial, se había ido a vivir a Estados Unidos hacía 20 años y nunca había vuelto. No estaba en Estados Unidos. Estaba aquí.
prisionera en una casa a menos de 1 kilómetro de su hermano. ¿Y esos niños? Javier sintió náuseas. El parecido era innegable. Tenían los ojos de Ricardo Montes, la misma mandíbula cuadrada, la misma mirada oscura. Eran sus hijos, hijos de él y de su propia hermana. Un golpe seco sonó dentro de la casa. El niño que lloraba se cayó de repente. Un silencio denso, pesado, más aterrador que cualquier grito. Javier retrocedió, tropezó con una raíz, cayó al suelo. El ruido pareció una explosión en la quietud de la noche. Las luces de la casa se apagaron al instante. Silencio absoluto. Javier se levantó y corrió. Corrió sin mirar atrás. Con el corazón bombeando terror. No paró hasta llegar a la plaza del pueblo. Se sentó en una banca, temblando. El aire festivo, la música del kiosco, las familias paseando. Todo parecía una farsa. Una decoración macabra sobre un pozo de podredumbre. Ya no era un periodista buscando una historia. Era el único testigo de un crimen monstruoso. Y en ese pueblo, donde el alcalde era Dios, ser testigo era una sentencia de muerte. La verdad no lo haría libre. La verdad podría enterrarlo. ¿Cómo nace un monstruo? ¿Se forja en el poder? ¿O el poder simplemente le quita la máscara? La historia de Ricardo y Sofía no empezó en la casa oculta de la colina. Empezó mucho antes, en una hacienda aislada, lejos de todo. Hijos de un terrateniente cruel y autoritario. Un hombre que creía en la pureza de la sangre, en la supremacía de su apellido. Su madre era una mujer sumisa, invisible. Una sombra que se deslizaba por los pasillos. Ricardo era el heredero, el preferido. Desde niño, se le enseñó que el mundo le pertenecía, que las reglas no aplicaban para él. Sofía era la menor, la frágil, la que vivía a la sombra de su hermano. Él era su protector. Su único amigo en la soledad de la hacienda. Pero su protección se convirtió en posesión. Su afecto, en control. Cuando sus padres murieron, Ricardo heredó todo. La tierra, el dinero, el poder. Y a Sofía. Ella tenía 17 años, él 25. El mundo exterior apenas existía para ellos. Habían crecido en una burbuja de aislamiento y endogamia emocional. Ricardo le dijo que el mundo era un lugar peligroso, que solo él podía cuidarla, que su amor era único, especial, puro. Y ella le creyó. ¿Qué otra cosa podía hacer? Él era su único universo. El primer hijo nació en secreto, en la misma hacienda donde habían crecido. Ricardo construyó la casa en la colina para ella, para su familia secreta. La movió allí de noche. Le dijo que era su santuario, su nido. En realidad era su prisión. Mientras tanto, Ricardo construía su otra vida, la vida pública. Se casó con Elena, una mujer de buena familia, la alianza perfecta para sus ambiciones políticas. Tuvo hijos oficiales. Se convirtió en alcalde, en el hombre bueno, en el benefactor. Nadie sospechaba. Nadie preguntaba por Sofía. La historia de su viaje a Estados Unidos se convirtió en verdad a fuerza de repetirla. La gente olvida rápido, sobre todo cuando el olvido es conveniente. Sofía y sus hijos vivían en un crepúsculo perpetuo. Sin escuela, sin amigos, sin sol. Su único contacto con el mundo exterior era Ricardo, el padre, el hermano, el carcelero. Los niños no entendían su situación. ¿Cómo podrían? Solo conocían las 4 paredes de su casa, el miedo a la voz de su padre, la tristeza silenciosa de su madre. No eran una familia. Eran un secreto guardado bajo llave. Un secreto que respiraba, que sufría, que esperaba, sin saberlo, a que alguien girara el pomo de la puerta. Un secreto que latía como un corazón enfermo bajo la tierra de San Mateo de la Sierra.
El poder de Ricardo no era solo político, era absoluto. Había creado su propio reino, con sus propias leyes, donde la moral era un concepto flexible. Y la sangre, una atadura y una condena. Esta no era una historia de amor prohibido, era una historia de abuso, de poder absoluto que corrompe absolutamente. Y el sistema, el mundo exterior, no solo lo ignoraba, lo aplaudía, le daba premios, le entregaba las llaves del pueblo. Mientras, en la colina, 3 niños crecían en la oscuridad, aprendiendo que el amor era silencio y que el mundo era una ventana por la que nunca se les permitiría mirar. Javier pasó la noche en vela. El miedo era una cosa física, un nudo en la garganta, un temblor incontrolable en las manos. Cada sombra en la ventana de su hotel era una amenaza. Cada crujido del suelo, un paso de alguien que venía por él. Tenía las pruebas en su teléfono, la grabación borrosa, el rostro de Sofía. Pero, ¿qué hacer con ellas? Ir a la policía local era un suicidio. El jefe de policía, un hombre llamado Méndez, comía en la mesa del alcalde. Era su perro guardián. Javier pensó en su editor. Pero, ¿le creería? ¿Una historia tan monstruosa? Alcalde de Hidalgo mantiene una familia secreta con su hermana. Sonaba a ficción barata, a un intento desesperado por manchar a un político popular. Necesitaba más. Necesitaba una confirmación. Necesitaba hablar con alguien. A la mañana siguiente, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, Javier tomó una decisión. Conduciría a Pachuca, a la capital del estado, lejos de la influencia directa de Ricardo Montes. Iría a la Comisión de Derechos Humanos o a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Alguien tenía que escucharlo. Alguien tenía que actuar. El viaje de 2 horas se sintió como una eternidad. Cada coche que lo seguía era una amenaza potencial. Llegó a Pachuca y se dirigió directamente a la oficina de la Procuraduría. Un edificio gris, imponente, un laberinto de burocracia. Después de esperar 1 hora, una secretaria lo hizo pasar a una pequeña oficina sin ventanas. Un hombre joven, con un traje que le quedaba grande, lo recibió. Un agente del Ministerio Público. Javier le contó todo. La voz le temblaba al principio, pero luego se llenó de urgencia. Le mostró el video en su teléfono. Le habló del dibujo del niño, de la casa oculta, del rostro de Sofía. El agente escuchó con una expresión de aburrimiento profesional. No mostró sorpresa, ni horror, ni siquiera interés. Cuando Javier terminó, el hombre se reclinó en su silla. El cuero falso crujió. Interesante, dijo. La palabra sonó hueca, vacía. Pero mire, joven, ¿cómo se llama? ¿Rojas? Mire, señor Rojas, esto es muy delicado. Hizo una pausa. Usted no tiene pruebas contundentes, un video borroso, la palabra de un niño. ¿Y la presunta víctima? ¿La señora, su hermana? ¿Ha hablado con ella? ¿Está dispuesta a denunciar? Está secuestrada. Es prisionera, exclamó Javier. El agente suspiró, como si le estuviera explicando algo muy básico a un niño. Secuestro es un término legal muy específico, señor Rojas. Para nosotros, sin una denuncia, no hay delito. Y acusar a una figura pública como el alcalde Montes, eso requiere más que suposiciones. Necesitaríamos una investigación, y para iniciarla, necesitamos una denuncia formal. ¿Entiende? El sistema no buscaba la verdad. Buscaba un papel, un formulario, una firma en la línea punteada. Javier salió de la oficina sintiendo el frío del mármol en sus pies. La esperanza se le había drenado del cuerpo. Le temblaban las manos. El agente ni siquiera había pedido una copia del video.
Simplemente lo había despachado, con una palmadita burocrática en la espalda. Vuelva cuando tenga algo sólido, le había dicho. Algo sólido. ¿Qué era más sólido que 3 niños encerrados en una casa? Desesperado, Javier fue a las oficinas del DIF estatal. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Si la justicia penal no actuaba, quizás la protección de menores sí lo haría. Esperó 2 horas en una sala llena de mujeres con niños llorando y olor a desinfectante barato. Finalmente, lo atendió una trabajadora social. Una mujer de unos 50 años, con la mirada cansada de quien ha visto demasiado sufrimiento. Carmen. Ella sí lo escuchó. Mientras Javier hablaba, los ojos de Carmen se llenaron de una tristeza profunda. Ella sí vio el video. Y a diferencia del fiscal, ella sí vio el horror en las imágenes granuladas. «Dios mío», susurró. Por un momento, Javier sintió un destello de esperanza. Quizás ella. Carmen se levantó. «Espéreme aquí», dijo. Salió de la pequeña oficina. Javier la vio hablar con un hombre en un pasillo. Un superior le mostraba el teléfono de Javier. El hombre miraba, negaba con la cabeza, gesticulaba. Carmen regresó a la oficina. Su rostro estaba pálido, derrotado. Se sentó pesadamente. «Lo siento, joven», dijo, y su voz era apenas un murmullo. «Mi supervisor dice que no podemos intervenir sin una orden judicial. Y como el caso involucra a otro municipio, y a su presidenta del DIF, que es la esposa del alcalde, hay un conflicto de intereses». Hizo una pausa, como si le costara respirar. Me dijo que esto es un asunto familiar, que no nos metamos. Javier la miró, incrédulo. ¿Un asunto familiar? ¿3 niños prisioneros son un asunto familiar? Carmen no pudo mirarlo a los ojos. Su mirada se perdió en una pila de expedientes sobre su escritorio. Cada carpeta, una tragedia. Cada hoja, una vida rota. «Lo siento», repitió. «El sistema está atado de manos». El sistema no estaba atado de manos. El sistema se estaba protegiendo a sí mismo. Estaba protegiendo al poderoso, al intocable. Estaba sacrificando a 3 niños anónimos para mantener el status quo. Javier salió a la calle. El sol de la tarde le quemaba la cara. Se sentía completamente solo. Había chocado contra un muro invisible pero impenetrable, hecho de burocracia, miedo y corrupción. Se dio cuenta de una verdad terrible. El sistema no estaba fallando. Estaba funcionando exactamente como fue diseñado, para gestionar el horror, no para resolverlo, para clasificarlo en carpetas, archivarlo, hasta que se pudriera en el olvido. Cuando Javier regresó a su coche, encontró una nota en el parabrisas. Sin firma. Solo 4 palabras escritas con letra temblorosa. «Vete de aquí. Viven». Un error gramatical. Debería ser «vives» o «vive». O quizás no era un error. Quizás era un mensaje más profundo. «Vete de aquí. Ellos viven». Una súplica, una advertencia. Alguien más sabía y tenía miedo. Quizás la maestra, quizás la trabajadora social. No importaba. El mensaje era claro. Su presencia ya no era un secreto. Y ahora, él también estaba en peligro. Tenía que tomar una decisión. Huir y salvarse, o quedarse y arriesgarlo todo por 3 niños que ni siquiera conocían su nombre. La elección definía no solo al periodista, definía al hombre. Javier no huyó. Condujo de vuelta a San Mateo de la Sierra esa misma noche. Pero esta vez tenía un plan diferente. Si las instituciones no iban a actuar, él las obligaría a hacerlo. Iba a prender fuego al silencio. Usaría la única arma que le quedaba:
la verdad, publicada para que todos la vieran. Volvió a la casa de la colina, esta vez con una cámara mejor, con un teleobjetivo. Pasó toda la noche escondido en los matorrales, temblando de frío y de miedo. Y obtuvo las fotos, fotos claras. Ricardo Montes entrando en la casa, Sofía a través de la ventana, con la mirada perdida, y la cara de uno de los niños, un niño de unos 10 años, asomado por una rendija de la cortina, con unos ojos enormes y aterrorizados. Esa foto sería la portada, la prueba irrefutable. Envió todo el material a un contacto en un medio nacional en la Ciudad de México, un periódico conocido por su periodismo de investigación. Le imploró que lo publicaran de inmediato, sin revelar su nombre. 2 días después, la bomba estalló. La historia era la primera plana, el harén del alcalde. El escándalo fue mayúsculo, nacional. Los teléfonos en la oficina de la Procuraduría y del DIF estatal no dejaron de sonar. La prensa nacional descendió sobre San Mateo de la Sierra, como una plaga de langostas. El muro de silencio se había roto, pero la batalla apenas comenzaba. Ricardo Montes dio una conferencia de prensa, junto a su esposa Elena. Negó todo. Dijo que era una campaña de difamación orquestada por sus enemigos políticos, que Sofía, su querida hermana, sufría de problemas mentales graves y que él la cuidaba por caridad, que los niños eran adoptados, huérfanos que él había recogido de la calle. Una mentira tras otra, pero dicha con la confianza del que se sabe impune. La esposa lo apoyaba, con lágrimas en los ojos. Una actuación perfecta. El sistema, ahora bajo el escrutinio público, tuvo que actuar. Enviaron a la policía estatal, a los servicios sociales. Llegaron a la casa de la colina con cámaras de televisión siguiéndolos. Sacaron a Sofía y a los 3 niños. Los cubrieron con sábanas, como si fueran criminales. Sofía no dijo una palabra. Estaba catatónica. Los niños lloraban, aterrorizados por las luces y los extraños. Era la primera vez que veían el mundo, y el mundo los recibía como un monstruo. Javier observó todo desde lejos. Había ganado. La verdad había salido a la luz. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una profanación. Había expuesto a las víctimas para atrapar al verdugo. Y ahora, el destino de esas víctimas estaba, una vez más, en manos del sistema. El mismo sistema que los había ignorado. El mismo sistema que los había abandonado. A Sofía la internaron en un hospital psiquiátrico. La diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. La silenciaron con medicamentos. Nunca dio una declaración coherente. A Ricardo Montes lo obligaron a pedir licencia de su cargo. Se le abrió una investigación por abuso de autoridad, por privación ilegal de la libertad. La palabra incesto nunca se mencionó en los cargos oficiales. Era demasiado sucia, demasiado incómoda. El sistema legal no sabía cómo manejarla, cómo nombrarla, así que la ignoró. Los niños fueron lo peor. Las pruebas de ADN confirmaron que eran hijos de Ricardo y Sofía. Esa prueba se filtró a la prensa, pero legalmente no cambió mucho. Fueron declarados niños en situación de vulnerabilidad. Y el sistema hizo lo único que sabe hacer. Los separó. A cada uno lo enviaron a un albergue del DIF diferente, en distintas ciudades, para proteger su identidad, para facilitar su integración. En realidad, los estaban borrando el rastro del crimen. Les quitaron lo único que tenían, el uno al otro. La única familia que habían conocido, por torcida y terrible que fuera. Pasaron de una prisión física a cientos de prisiones burocráticas. Se convirtieron en números de expediente, en casos,
en problemas a gestionar. ¿Y qué pasó al final? El final es la parte más desoladora de esta historia, porque no hay justicia. No hay un cierre limpio. Solo hay la cruda y fría realidad. Ricardo Montes nunca pisó la cárcel. Con los mejores abogados que el dinero puede comprar, su caso se alargó durante años. Testigos clave desaparecieron, pruebas se perdieron. Al final, fue sentenciado a una pena menor por omisión de cuidados. Pagó una multa, una cantidad ridícula, y se retiró a vivir a su hacienda, rodeado de su riqueza, protegido por su poder, libre. Su esposa oficial, Elena, se divorció de él, no por el incesto, no por el abuso, sino por el escándalo público. Se fue a vivir a Miami con sus 2 hijos, lejos del oprobio. Sofía sigue internada. Una sombra que vaga por los pasillos de un hospital público. Su mente, un laberinto del que quizás nunca escape. El sistema la declaró incapaz. Y con eso, le quitó su voz para siempre. Los niños, los 3 hijos del secreto, crecieron en el sistema, pasando de un albergue a otro, estigmatizados, marcados por un origen que no eligieron. El mayor, el que se asomó por la ventana, desarrolló problemas de conducta severos. La del medio se encerró en un mutismo casi total. El más pequeño, nadie sabe mucho de él. Se perdió en los pliegues de la burocracia. El sistema no los salvó. Simplemente los desmanteló. Los dispersó para que la evidencia del horror fuera menos visible, menos concentrada. Javier Rojas dejó el periodismo. La historia lo rompió. Le mostró la impotencia de la verdad frente al poder. Ahora trabaja para una pequeña ONG en Chiapas, lejos de los titulares, intentando hacer una diferencia, una persona a la vez. A veces, por la noche, todavía sueña con la casa en la colina, con los ojos del niño en la ventana, y se pregunta si hizo lo correcto. Si exponerlos fue mejor que dejarlos en la oscuridad, es una pregunta que no tiene respuesta. San Mateo de la Sierra volvió a su quietud. Eligieron un nuevo alcalde. La gente prefiere no hablar del tema. Es una mancha en su historia. Una herida que decidieron cubrir con el cemento de la indiferencia. La casa en la colina está abandonada. Las malas hierbas la han cubierto casi por completo. Pero si te acercas lo suficiente, si escuchas con atención, algunos dicen que todavía se puede oír el llanto ahogado de los niños. No es un fantasma, es el eco de una tragedia. El sonido del fracaso de toda una sociedad. El recordatorio de que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en la oscuridad, sino los que aplaudimos a la luz del día. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.